3, 2, 1. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a este espacio donde nos encanta echar la platiquita, el chismecito y pensar en voz alta sobre cosas random y otras no tanto de la vida. Así que, por favor, quédate divagando conmigo. Hello, una semana más, un episodio más de tu podcast donde nuestro círculo de confianza se hace cada vez más fuerte porque aquí somos besties. Muchas gracias por elegirme para hacerte compañía un ratito para platicar y compartir aquí cosillas que se me ocurren. Y qué emoción, espero estés teniendo una excelente mañana, tarde, noche, a la hora que sea que estés escuchando esto. Y pues qué mejor que compartir mientras, no sé, lavas los trastes, doblas ropa, vas caminando, estás en el tráfico, pases a la mascota o te estás echando un cafecito o algo rico mientras escuchas este podcast. Muchas gracias. Antes de que se me olvide, porque luego se me van las cabras al monte y lo olvido por completo, por favor, dale like, suscríbete, califícalo, prende la campanita y haz todas esas cosas que se hacen en las plataformas. Y ahora sí, oye, no tienes idea de las ganas que ya tenía de compartir esto. Y no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero ya había grabado una vez este episodio, pero pues por cosas de la vida no salió. Entonces dije, bueno, ya, necesito volver a grabarlo porque me urge contarte esto. Hace como un mes, hace como 2 meses. Hace como 2 meses, en febrero, tuve un viaje y fue un viaje muy, muy especial y quería platicarte sobre ello porque la neta es que me acuerdo y todavía me emociono y todavía no lo supero porque fue un viaje que hice para un concierto, es decir, viajé para ir a ver a alguien a un concierto. Fuimos a ver a Hozier, una amiga y yo, y fue un gran viaje porque a pesar de que yo ya había viajado para ir a un concierto, como el de Taylor, que pues fue en la Ciudad de México, para el de Taylor solo fui específicamente al concierto y me regresé. Es decir, nos fuimos una noche antes, llegamos súper temprano ese día, nos estuvimos todo el día donde iba a ser el concierto y después del concierto literalmente nos fuimos de regreso al camión y nos regresamos aquí a Guadalajara. Entonces fue básicamente como un viaje express y de verdad solo íbamos específicamente al concierto. Y a diferencia de este viaje, para el concierto de Hozier, nos fuimos desde un día antes y nos fuimos un día después del concierto. Entonces teníamos ahí como un ratito de turistas express en la Ciudad de México. Y fue para mí un viaje como de desbloquear niveles en esto llamado vida, vida adulta también, porque, a ver, o sea, yo he tenido la fortuna de viajar en familia cuando hemos ido de vacaciones. La mayoría de veces han sido a la playa o a Mazamitla, a las cabañas o al bosque o cositas así, pero no me había tocado ir como tal a turistear a una ciudad. Bueno, me refiero a turistear a la Ciudad de México por mi cuenta. Y las veces que sí me tocó, porque luego a veces se me olvida que sí ya había ido a la Ciudad de México y sí ya había ido a turistear. Yo ya había ido, pero en grupo. Es decir, habíamos ido como en una especie de excursión escolar en la secundaria. Y obviamente era totalmente diferente a las otras veces que también ya había ido. Y anterior a esa de excursión escolar ya había ido en grupo también para unas competencias en las que yo estaba de niña, como en grupo también. Entonces, a diferencia de esos viajes, que pues era obviamente más joven, mucho más pequeña, íbamos en grupo. Íbamos ya con un itinerario súper establecido porque pues en las competencias teníamos que estar a tal hora súper arregladas, ya listas, ensayando y luego a tal hora salíamos, veíamos
a los demás equipos y luego era la premiación y luego ya nos regresaban al hotel y básicamente solo íbamos del hotel a donde iba a ser la competencia y de la competencia al hotel y el último día nos llevaban a Six Flags, así como un par de años. Entonces, pues básicamente sí conocía, entre comillas, la Ciudad de México, pero pues no realmente. Y luego en la secundaria que nos llevaron con esta excursión, pudimos conocer un poquito más, que si Teotihuacán, que si el castillo de Chapultepec y museos, pero de nuevo iba en grupo, iba con más personas, iba con un itinerario ya establecido. Íbamos, pues obviamente en un camión que nos llevaba a todos los puntos y nos regresaba al hotel y pues básicamente, ¿no? Ya habíamos pagado desde antes el hotel, las atracciones, los museos y todo eso. Que, por cierto, en esos tiempos me acuerdo que entre mis amigas y yo, para juntar dinero para el viaje, o sea, para pagar nuestro viaje y poder ir, nos pusimos a vender chocolates, hicimos rifas y cositas así. Como que, obviamente, entre que nosotros reuníamos dinero y lo que pues nos podían apoyar nuestros papás y así. Y pues nos fuimos en camión. Entonces fue también un viaje de conocer y de compartir porque pues a final de cuentas iba con mis compañeras y mis amigas de la secundaria y estuvo muy padre. Y todavía a veces me salen en los recuerdos nuestras fotos y digo, no manches, qué divertido. Porque íbamos, no solo mi grupo, iban otros grupos del colegio. Entonces estuvo muy, muy divertido. Entonces, a diferencia de este viaje que hice a unos meses, para empezar, pues obviamente nuestro objetivo principal era un concierto, pero ya hablándolo con mi amiga fue de que, oye, pues si vamos a estar desde temprano haciendo fila para un concierto, pues hay que irnos desde antes y chances si llegamos temprano, pues podemos ver que podemos turistear ahí cerquita. Nos quedamos una noche más porque pues vamos a salir tarde del concierto y si alcanzamos a hacer otras cosas pues ya nos regresamos en la tardecita. Entonces como que íbamos entre las dos armando el viaje y por eso digo que fue ir desbloqueando niveles porque para empezar yo nunca había viajado en avión y el hecho de viajar en avión, o sea, de comprar un ticket de avión y todo lo que conllevaba el vuelo, ya saben, como que las maletas y lo que puedes o no llevar y el peso y el asiento y todas esas cosas. Para empezar, eso ya de cajón me tenía nerviosa. O sea, yo a cada rato le preguntaba a mi amiga de, oye, ¿puedo llevar esto? Oye, así me metía a la página de la aerolínea para estar checando. Yo estaba muy, muy nerviosa. Pero nerviosa, emocionada y nerviosa porque pues obviamente es algo que yo jamás había hecho, yo no conocía nada. Mi amiga sí ya había viajado y ya se la sabía un poquito más, pero pues a final de cuentas no deja de ser una experiencia nueva, ¿sabes? Entonces yo estaba muy nerviosa y el día que hicimos videollamada para comprar los boletos, para que pues nos salieran más baratos, porque eso sí, fue un viaje de ir casi con bajo presupuesto. Es decir, lo que nos pudiera salir más barato, eso íbamos a agarrar. Entonces, desde ir buscando los boletos con tiempo, bueno, para empezar, obviamente los boletos del concierto, ¿no? Porque, pues, sin esos boletos, pues no íbamos a entrar al concierto y no tenía chiste hacer todo el viaje. Entonces, compramos los boletos del concierto. Eso ya lo teníamos desde un mes antes. El siguiente paso era comprar los boletos de avión, porque eso es lo que luego conforme más se acerca el tiempo, pues obviamente lo encuentras más caro. Entonces íbamos cuidando los precios y el día que los compramos, pues claramente de que, a ver, a ti te sale más barato este día, sale más barato a esta hora y los compramos. Y yo estaba muy, muy emocionada y obviamente muy, muy nerviosa. Era como una combinación de todo. Como que luego me pasa que en estas situaciones me emociono un montón, pero si lo pienso de más, me pongo muy nerviosa. Entonces prefiero no sobrepensar las cosas, porque si empiezo a sobrepensar las cosas como bola de nieve,
me voy haciendo chaquetas mentales y pues mejor no. Y lo siguiente, pues obviamente era encontrar hospedaje, rentamos un Airbnb, no, bueno, un hospedaje. Que no era hotel, ya saben, la plataforma esa donde rentas lugares y te puedes quedar. Pero bueno, el punto es que nos fuimos desde temprano, llegamos allá muy, muy temprano, nos agarró un poquito la hora pico y como claramente nos salía muchísimo más barato estarnos moviendo en transporte público, ahí andábamos cuidando o más bien checando cómo irnos en las líneas del tren. Dijimos, bueno, nos podemos, para hacer tiempo, para hacer el check-in, podemos irnos a desayunar como por el centro, medio turisteamos ahí en el Palacio de Bellas Artes, vemos qué otra cosita pues podemos ver turístico, porque pues a final de cuentas creo que las dos íbamos en un plan diferente al que quizá ya habíamos ido a la Ciudad de México. Entonces estuvo muy, muy padre. Íbamos obviamente de que con las maletas en el metro y en el, ¿cómo se dice? Pues sí, en el Metrobús. Había muchísima gente, estábamos, pues no sé, obviamente en modo alerta, porque pues se sabe que quizá la Ciudad de México no es la más segura y menos para dos turistas que ni sabíamos cómo movernos y estábamos cuidando con el cel ahí en el Google Maps y todas esas cosas. Y ahora lo pienso y se me hace muy, muy divertido. Pero pues claramente en el momento estábamos las dos súper al pendiente y súper en modo alerta a todo y a todos y con las maletas y lo traíamos como que 1000 suéteres porque pues para que no pesara tanto la maleta y pudieran caber nuestras cosas. Que digo, a ver, o sea, íbamos 3 días, no íbamos tanto tiempo, pero pues de todas maneras, ¿no? Porque el día del concierto íbamos a estar literalmente todo el día haciendo fila desde temprano. Y fue muy, muy divertido como decir, a ver, ok, me voy a poner este pantalón el primero y el día de regreso, pero me llevo esto por si hace frío, que spoiler, sí hizo frío, y más porque pues era en febrero y se sabe que la Ciudad de México es más fría que aquí, pero de igual manera también hace más calor que aquí, entonces teníamos que escoger nuestros outfits para el viaje muy versátilmente, o sea, que los pudiéramos combinar y que fueran aptos para diferentes climas y a lo mejor un suétercito ligero, pero luego ya uno grande por si hacía mucho frío y cosas así. Entonces, como que todo el previo y todo el proceso y la preparación para el viaje fue muy divertido y ahora me acuerdo y sí estaba muy nerviosa, pero era emocionante, ¿sabes? Pues obviamente no deja de ser un viaje y no deja de ser una experiencia nueva. Y claramente, a ver, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que yo me preparé mentalmente para eso. O sea, obviamente iba a ser un viaje de estar, pues si lo quieres ver así, en friega, porque pues íbamos a estar en transporte público, porque íbamos a caminar, porque sabíamos que pues íbamos a traer las maletas, que iba a ser pues toda una aventura hacer fila desde temprano para el concierto, que íbamos a estar paradas, que íbamos a estar cansadas. Entonces, obviamente, al menos yo, para ese tipo de cosas, yo me tengo que preparar mentalmente. O sea, ya, si de por sí para decir, ok, voy a ir a la Ciudad de México, que es una ciudad con mucha gente, que es una ciudad pues más grande, si así lo quieres ver, pues claramente yo decía, ok, porque luego a mí me da mucho como esta ansiedad social y me empiezo a engentar y me desespero y literalmente me he quedado, pues no en shock, pero como pasmada y ya no sé qué hacer y se me cierra el mundo. Entonces, para que eso no me pasara y poder disfrutar al máximo el viaje, pues era de que, a ver, Paloma, va a haber gente, vamos a estar en chinga, va a ser cansado, vamos a comer ahí lo que nos encontremos, porque pues no es como que vayamos a ir a cafeterías Asterix ni restaurantes, porque no llevamos mucho presupuesto y nos tenemos que adaptar, y el metro y las maletas y esto y aquello. Entonces
eso fue una de las cosas más importantes que creo ahora, como para hacer cualquier tipo de actividad, prepararte mentalmente para lo que vas a ir, porque claramente no es lo mismo viajar de esa manera a viajar quizá a un hotel y pagar y moverte en Uber, o pues saber que tienes tu lugar VIP y llegas a la hora, no sé, 10 minutos antes del concierto y pues no pasa nada. Entonces fue toda una travesía para empezar, obviamente, a preparar todo lo del viaje. Y más porque en el transcurso del viaje y entre que estábamos cansadas por visitar lugares y caminamos un montón y estaba haciendo muchísimo sol y traíamos las maletas, por cosas y situaciones tuvimos que dejar el hospedaje en el que habíamos estado y movernos. Entonces ahí nos ven cambiando de hospedaje, moviéndonos a un hotel diferente el día del concierto con las maletas. Ese día no dormimos nada porque nos moríamos de frío. Tuvimos que dormir de que en la sala abrazadas una de la otra porque no, fue un show. Que obviamente ahora lo pienso y cuando lo platico con mi amiga decimos, no manches, de verdad fue una travesía, fue una aventura. Y que en la noche, o sea, en la madrugada que nos íbamos a cambiar de hospedaje, estábamos literalmente a las 2:30 de la mañana, las dos con el celular buscando dónde nos podíamos hospedar, que no estuviera lejos de donde ya estábamos, porque pues íbamos a ir al concierto y no queríamos estar lejos de donde iba a ser el concierto, pero que pudiéramos hacer check-in temprano y no estuviera obviamente tan caro y, o sea, no, una cosa y un resolver, dices tú, porque de verdad era en la madrugada y como que las dos fue de que, a ver, ok, ya después platicándolo con mi amiga, ya de regreso, yo le decía, es que yo estaba, de alguna forma, si quieres verlo, tranquila, porque yo la veía a ella tranquila. O sea, a pesar de que pues teníamos que resolver y obviamente nuestros planes de alguna forma cambiaron y pues tuvimos que improvisar a ver cómo nos iba a cambiar el itinerario y lo que íbamos a hacer, que estuvo diferente a lo que ya habíamos planeado. Yo le decía, es que yo estuve tranquila porque yo te veía tranquila, pero obviamente por dentro estaba que, ya saben, como, no cunda el pánico. Y ella también me dijo, no, yo estaba tranquila porque yo te veía a ti tranquila. Entonces, de alguna forma, como que las dos nos tranquilizamos a la otra sin saberlo. Entonces, creo que una de las cosas que aprendimos de la otra, o al menos yo aprendí de mi amiga, fue, ok, a ver, esto hay que resolverlo. Y fue una de las cosas que en un viaje anterior que yo había hecho con mi mamá a Guanajuato, también aprendí. Ese viaje a Guanajuato hace 2 años, me parece. Yo lo organicé, yo le dije a mi mamá, oye, ¿sabes qué? Quiero ir, jalas, vamos. Yo renté cómo nos íbamos a ir, o sea, el transporte. Yo estaba checando a dónde íbamos a llegar. Aparte el hospedaje, armé como un itinerario de, mira, vamos a ir a estos museos, vamos a hacer esto. Y mi mamá básicamente era como un apoyo moral y me decía, ah, sí, eso está bien. Ah, sí, está padre. Ah, sí, y ya. Y ese viaje, que la verdad, o sea, yo me la pasé súper a gusto y mi mamá también. Fue un gran, gran viaje, muy madre e hija, si así lo quieres ver, como para bondear. Yo traía mi itinerario, pero así de que al pie de la letra, de que 5:10 nos bajamos a desayunar, 5:11 empezamos a caminar, 5:15 tenemos que, o sea, saben, como muy, muy así, porque luego a veces me da como que esta ansiedad o ganas de controlar todo y que todo salga bien. Y obviamente pues en un viaje así, que también era como un viaje express, pues intentar ver la mayor cantidad de cosas posible y museos y lugares y todo.
Y más porque yo sentía un poco la presión de que yo dije que quería ir. Entonces, o sea, yo organicé el viaje, por así decirlo. Y ese viaje también tuvimos contratiempos y también tuvimos que cambiar el plan original. Y al principio yo me frustraba un montón. Las primeras veces que tuvimos que mover pues las cosas que íbamos a ver y el plan y el itinerario y lo que quieras, yo ya estaba frustrada y yo me enojé y yo, ay, es que ya no alcanzamos a ver este museo y ya no fuimos acá y este lugar que decía que estaba abierto está cerrado y mamá decía de que, a ver, pues tranquila, o sea, vemos ahorita qué hacemos, llegamos a comer o caminamos o vemos otro lugar, o sea, tú relájate, o sea, está bien que hayas hecho como todo el plan y la organización y todo, pero no pasa nada si no lo hacemos todo, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí ese viaje me ayudó un montón como a aprender a soltar y actuar sobre la marcha y ser un poquito más flexible en algo tan inesperado y tan volátil como son los viajes. Y digo, yo ya había viajado, entre comillas, por así decirlo, porque pues sí, ya había salido de la ciudad, pues quizá no del país, pero ya había conocido otros lugares, pero nunca me había tocado hacer precisamente este tipo de viajes de yo organizar, yo armar, hacer y decir, y hacemos esto y aquí, allá, vemos esto otro. Y pues creo que es lo que pasa, ¿no? Con las experiencias, que cada vez que lo vas teniendo, lo vas haciendo, pues vas aprendiendo conforme a la referencia que vas teniendo, ¿saben? Pues claramente en mi viaje de Guanajuato me ayudó a soltar y a decir de, ok, vamos a fluir. O sea, si este era el plan inicial, pero pues no vamos a poder ver todo y vamos a improvisar y resolvemos este imprevisto, lo que sea. Y para el viaje de CDMX con mi amiga, pues también fue algo similar, ¿no? A ver, pues sí, ya teníamos más o menos esto planeado, pero no salió como planeábamos. ¿Qué podemos hacer a partir de aquí? Y cómo lo cambiamos para que pues siga siendo un buen viaje, ¿no? A final de cuentas, nuestro obstáculo, no, ¿cómo decirlo? Nuestro imprevisto no, pues no nos impidió terminar de disfrutar el viaje. Creo que todo al final se acomodó. Obviamente no de la forma que ya teníamos planeado, pero se acomodó para, de todas maneras, llegar a hacer fila en el concierto, que la neta nos ayudó un montón que estuviéramos haciendo fila adentro del recinto. Había alfombra, pues estaba techado, había baños, había aire acondicionado. Y la verdad es que ahí sí nos echamos un sueñito, ella y yo, porque pues una noche antes habíamos dormido muy poco y una noche anterior también porque habíamos madrugado para agarrar el vuelo. Y no, fue toda una travesía, toda una aventura. Pero fue muy padre, porque a final de cuentas es como aprendes, ¿no? Como a pensar rápido, a resolver, a improvisar, a cambiar los planes, a ser flexible. Ahora sí que, pues, se hace lo que se puede con lo que se tiene y que todo salió bien al final, ¿no? Ya en la fila del concierto nos dormimos un ratito, nos hicimos amigas de las que estaban adelante de nosotras, de las que estaban atrás de nosotros, de las que estaban al lado, y nos pusimos a jugar un rato porque pues obviamente eran muchas horas de hacer fila y pues afortunadamente el concierto, pues qué les digo, fue uno de mis top conciertos de la vida, todavía no lo supero, estuvimos muy cerquita. Ese artista, pues ya les he dicho en otros episodios, me encanta y tenía muchísimas ganas de verlo. Lloré, grité, canté, no tienen idea. Fue toda una experiencia religiosa, verdaderamente, porque Josier parece Jesús y ahí estábamos todos cantando Take Me to Church y gritando Amen. Y o sea, obviamente no solo fue el concierto, no solo fue el viaje, sino la combinación de todo.
la combinación de también haber ido con mi amiga, allá nos encontramos también a otra de nuestras amigas y estuvimos ahí un ratito jangueando. Terminamos, obviamente, como íbamos con bajo presupuesto, cenando una maruchan del Oxxo, de que comprábamos unas papas. Les digo, nosotras cazando ofertas y lo más barato que nos pudiera salir todo. Y eso también está chido, porque a final de cuentas es adaptarse al plan y adaptarse al viaje. Pues era eso o no verlo. O sea, verdaderamente eso o no. O nada, nadota. Y está padre y fue muy divertido. Y ya obviamente platicándolo con mi amiga ya de regreso, ya que veníamos en el camión y todo hacia acá, hacia Guadalajara, que tomamos pues en el aeropuerto. Claramente yo que nunca había viajado en avión, yo ya estaba todo el tiempo como el meme de la abejita, volteando hacia arriba y yo, ay, wow, y volteando hacia todos lados y preguntándome, ay, ¿eso para qué? Y claramente se veía, ¿no? Que jamás había hecho eso. Y a mí me sorprendía la cantidad de personas que yo veía en el aeropuerto, como si esa fuera su rutina de diario y personas de seguro súper expertas para tomar aviones y que ya se las saben de todas y que han viajado en avión toda su vida. Y no les mentiré, la verdad es que me la pasé no tan bien en el vuelo porque nos tocó turbulencias y yo andaba medio nerviosona, por lo mismo que pues era la primera vez que volaba y sí estaba un poquito tensa, pero igual lo disfruté, ¿saben? Como que ya después de un rato dije, ok, es una sensación en mi cuerpo diferente, es algo nuevo, pero podría acostumbrarme a esto, como de que, ok, ya cuando veníamos de regreso, dije, muy bien, ¿cuándo el siguiente vuelo? ¿Cuándo el siguiente viaje? ¿Cuándo la siguiente aventura? Porque me gustó y porque lo disfruté un montón y yo le decía a un amigo, según yo, o sea, en mi mente, desde chiquita yo dije, claro, voy a viajar un montón y voy a conocer todo el mundo y jamás se me había cruzado por la cabeza este proceso, ¿saben? Como justo esto de ir al aeropuerto y tomar un vuelo y llegar al otro aeropuerto y partir de ahí. Y fue muy chistoso porque son cosas que pues uno no piensa como tal hasta que ya está en el momento o hasta que ya realmente lo vas a hacer. Y estuvo muy loco. Me puse nerviosa, sí, obviamente, pero de nuevo es por la experiencia nueva. Ya en el vuelo de regreso, claramente me puse muchísimo menos nerviosa. Yo en mi mente decía, ya sé cómo es este rollo. Pues solo después de la primera experiencia, ¿no? Y que claramente ya de regreso, pues la mitad del vuelo, que ni siquiera duró tanto, pero yo venía cansadísima, entonces la neta como que entre que me quería dormir y entre que seguía nerviosa porque pues seguía siendo de los primeros vuelos, pero estaba muy cansada, entonces como que, ay no. Y luego me puse a ver videos y las fotos del concierto, entonces como que venía con todo el hype, como para preocuparme y ponerme nerviosa en el vuelo de regreso, pero aún así estuvo muy muy padre y fue algo nuevo y algo muy divertido. Y la neta es que también la compañía ayudó un montón, al menos en este viaje y en el viaje que les digo de Guanajuato, que fue los que me tocó a mí casi que organizar. Y el hecho de eso, ¿no? A mí me encanta organizar cosas y armar itinerarios y preparar y ver horarios y bueno, podemos ir aquí y luego de aquí nos vamos acá y comemos acá y esto y aquello, qué podemos ver, qué podemos descubrir, aprender, conocer. Y eso también está muy padre y creo que mucho de tener un buen viaje es también tener una buena compañía y es compartir con alguien que la neta dices, ok, por ejemplo, lo viví mucho con mi amiga porque ella que ya había viajado, pues obviamente ella tenía más cosas, ¿cómo se puede decir?
de referencia, o sea, como que yo cosas que no se me habían ocurrido y ella me decía, oye, acuérdate de esto y esto. Y ya, sí es cierto, porque pues yo no sabía. O cosas que yo le decía, mira, tenemos que estar aquí a tal hora, entonces más o menos hay que despertarnos aquí y acá, y el mapa. Entonces fue algo también muy chido que nos complementamos en el viaje. Y también en el viaje que hice con mi mamá, que les digo, yo andaba ya toda histérica, y ella me decía, oye, tranqui, o sea, venimos de vacaciones. Sí, la idea es conocer lo más que podamos, pero pues si no se puede, no pasa nada y nos quedamos una noche más y vamos a este otro lado. Y me acuerdo que en ese viaje también nos tocó andar en el transporte público con las maletonas y la mochila, que, o sea, yo si lo pienso desde fuera, se me hace muy gracioso y muy simpático, o sea, cuando ves a turistas o extraños o lo que sea, pues con la maletota y sabes que no son de ahí o van de viaje o están turisteando, ¿no? Me parece muy divertido. Pero el punto es que esas experiencias es lo que hace más rica la vida, o sea, el improvisar y el aprender a resolver, y que está bien no saber, porque, por ejemplo, cuando iba en el aeropuerto, yo creo que la persona que iba al lado de mí en el avión se dio cuenta que era la primera vez que yo volaba, porque no me acuerdo para qué o qué, no me acuerdo qué situación o qué fue lo que yo le pregunté, que de seguro era algo muy básico, pero pues yo no sabía. Y también como en los filtros y así, como que yo le preguntaba a toda mi amiga, y en una ocasión no me acuerdo que también preguntamos como ahí en el módulo de información. Ya después pensándolo, pues claro, o sea, es algo nuevo para mí y algo diferente que jamás había hecho, pues no voy a actuar como si lo supiera, ¿no? Porque a veces eso sale peor, a veces es contraproducente. O sea, pensándole en todas las cosas que muchas veces hacemos por primera vez y que nos da pena no saber o nos da pena preguntar, o quizás son cosas que luego la gente piensa que ya es de cultura general y que todo el mundo lo sabe, pues te das cuenta que no lo sabes y que nunca habías hecho eso, y está bien no saber, está bien preguntar. A final de cuentas, o sea, y pensándolo en viajes específicamente, muchas veces siempre está el módulo de información, siempre está a lo mejor un policía o alguien en la caseta o en la entrada que te pueda ayudar, que te puede orientar, a lo mejor un buen ciudadano, obviamente alguien quizá que se vea como de confianza, que te pueda echar la mano, oye, ¿para dónde es esto? Oye, ¿qué ruta tomo para esto? Oye, aquí es la fila para lo que sea, ¿saben? O sea, como que es algo que, pues supongo que se va desarrollando conforme vas creciendo, y específicamente en estos casos, pues conforme vas viajando, ¿no? Y teniendo más experiencias de este tipo. Y está muy, muy divertido, y siento que es algo muy enriquecedor, que obviamente, o sea, yo sé que viajar es un privilegio y es caro de muchísimas formas, hablando de tiempo, esfuerzo, recursos económicos, etcétera, etcétera. Pero creo que cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, siempre hay que decir que sí. O sea, ya sea de forma austera o de bajo presupuesto. Claro que sí, obviamente tienes la oportunidad y los recursos para irte a un hotel 5 estrellas y pagar un tour por toda la ciudad y conocer los restaurantes más lujosos, pues qué chido. Pero a veces toca cenar una Maruchan en el Oxxo y ya. Y andar, obviamente, en el metro y conocer el transporte público, que luego muchas veces así se conocen mejor las ciudades, porque vas como conociendo el día a día de las personas que viven ahí. Entonces, pues nada, de verdad, si tienen la oportunidad, tómenla. Todo se trata de actitud y de prepararse mentalmente al menos.
Pero creo que sí, todo es cuestión de actitud. O sea, yo le decía a mi amiga, bien pudimos habernos achicopalado por este conflicto que tuvimos con lo del hospedaje, o ya que eso hubiera arruinado todo el viaje, que nos hubiéramos puesto como súper quejumbrosas o súper en mal plan de no manches, es que cómo es posible esto y enojarnos y convertir toda nuestra energía como en algo negativo. Pero no, o sea, dijimos, a ver, pues se resuelve y vámonos, esto, aquello y ya, ni modo, ¿no? Se hace lo que se puede con lo que se tiene y mañana nos vamos al concierto y la vamos a pasar genial. Y dicho y hecho, la verdad es que lo gozamos muchísimo y ya de regreso, pues todo lo que nos pasó fue más anécdota que nada. Y no, va a ser algo que cuando nos acordemos y lo platiquemos cada vez nos va pues a hacer reír más o decir, no manches, es que se pasó este viaje, estuvo verdaderamente una aventura. Una aventura de la CDMX cuando fuimos a tal concierto, estuvo genial. Esto, aquello, algo nuevo, algo diferente, la experiencia. Entonces, creo que sí, todo es cuestión de actitud. Aunque suene muy, muy cliché, creo que si puedes, obviamente, rescatar lo mejor o ver las cosas de la mejor manera, pues para que, o sea, si de por sí la situación o cualquier situación en general en la vida ya está siendo difícil, como para que tú veas las cosas con una actitud negativa o pesimista, pues tampoco ayuda. O sea, pues si de por sí ya la situación es mala, pues mínimo hay que echarle tantitas ganas a que no sea peor. Mínimo, ¿no? Digo, así lo veo yo. Ya me contarás tú en los comentarios de este podcast en la plataforma que sea de tu preferencia o en Instagram, @palomitles. ¿Cómo lo ves tú? Si piensas que muchas veces pues te ha dado pena preguntar o no saber algo que se supone que ya tendrías que saber, aunque pues no es realmente ley saber, o sea, de por sí. Creo que obviamente nadie nace sabiendo y conforme vas aprendiendo y conociendo, pues ya tienes de referencia cosas, ¿no? Así que espero te haya gustado este episodio, pues story time más que nada. Y muchas gracias por escuchar, de verdad, platícame si a ti te ha pasado en algún viaje que se cambian tus planes, si eres más de estar ahí en el momento y ver qué plan se arma, o si eres como yo de querer organizar todo. Si te ha pasado que en algún viaje ha sido pues no un completo desastre, pero algo diferente que has tenido que aprender a resolver y a improvisar y ser flexible y mover el plan conforme la marcha. Platícame lo que sea que quieras de tus viajes o de conciertos o de tus viajes para conciertos. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Te quiero mucho. Espero te haya gustado. No olvides compartirlo. Te mando un fuerte, fuerte abrazo. Bye, bye.